Muy buenos días, licenciado Luis Alonso Rivera Ayala, catedrático de la materia Derecho Mercantil para la Universidad Tecnológica de El Salvador. Mi nombre es María Inés Orellana. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre la apertura de crédito, la diferencia entre préstamo y crédito, los créditos a la producción, el leasing, el préstamo mercantil y la diferencia entre contratos. Para dar inicio vamos a hablar sobre qué es la apertura de crédito y nos referimos al contrato por el cual un acreditante otorga cierta suma de dinero al acreditado para su uso y disfrute. A su vez, este mismo se le atribuyen ciertas obligaciones, como sería el pago de comisiones, prestaciones, intereses y comisiones durante toda la durabilidad de ese contrato. Para hablar sobre la diferencia entre préstamo y crédito, diríamos que un préstamo es aquella cantidad de dinero que determinada entidad financiera otorga a una persona única y exclusivamente por una vez la cantidad total del dinero acordado. En cambio, un crédito nos referimos a que una entidad financiera o un tercero le otorga la posibilidad a esa persona de obtener una determinada cantidad de dinero y esa puede ser utilizada siempre y cuando esta persona se vea en la necesidad de hacer uso de ella. Es decir, que cuando le surja cualquier eventualidad y a esa persona necesite ese dinero, ese capital, puede utilizarlo. Esa sería la diferencia. Un dato muy importante que para mí fue muy llamativo y me gustaría hablarlo, es de que los intereses son muchísimo más elevados en un crédito que en un préstamo. Hablaremos sobre el crédito de la producción y ese se refiere a los créditos otorgados por una banca comercial al desarrollo y el impulso de la creación de riqueza de un sector primario, secundario o terciario. Nos referimos a que está destinado para estas empresas para que puedan realizar sus actividades comerciales como distribución, comercialización y producción de bienes y servicios. El leasing. Esto es una modalidad exclusivamente para empresarios. ¿A qué nos referimos con eso? Es una adquisición de bienes para maquinaria, para vehículos, para todo tipo de bienes productivos de esa empresa. Al finalizar este tipo de contratos, el arrendatario tiene tres opciones. ¿Cuáles serían? Sería comprar el bien, sería renovar el contrato a una tasa de interés menor o devolver los bienes. Luego presentamos el préstamo mercantil. Este tipo de financiamiento es otorgado por las entidades financieras para fines comerciales de las empresas. A diferencia de los créditos personales, que esos nos referimos a que es nada más de uso exclusivo de la persona que lo solicita, que solicita el préstamo personal. Y se utilizan para cubrir necesidades, es decir, específicas de la empresa, ya sea como adquirir bienes, expansión de operaciones, compra y venta y mejora de la infraestructura de la empresa. Estos préstamos suelen ser ofrecidos por entidades financieras, por bancos y por prestamistas privados. Luego estamos, por último punto, hablando sobre la diferencia entre contratos y nos referimos a contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son los que obligan únicamente a una persona. Los bilaterales son los que obligan a las dos partes, es decir, estos son los contratos más beneficiosos para ambas partes. Luego nos encontraremos con los contratos onerosos y gratuitos. En el caso de los onerosos, un ejemplo muy llamativo sería la compra-venta, y eso significa que ambas partes sacan provecho de él. En los contratos gratuitos tendríamos como, por ejemplo, el comodato,
Y en este tipo de contratos el provecho de las partes es solo para una persona y el gravamen es para la otra. Luego hablaríamos de los contratos reales y consensuales. Cuando me refiero a contratos reales, son que en el momento de la entrega del objeto del contrato, este tiene validez. Y en el contrato consensual, con el simple hecho de la expresión de satisfacción y de afirmación del consentimiento, el contrato sería vigente. Tenemos los contratos formales y los contratos consensuales. Los contratos formales nos referimos a la forma jurídica, a la ley, el contrato que se apegue a ley. Esto se define como contrato formal. Un contrato consensual, hablamos igual con el simple hecho de expresar las partes que están de acuerdo en hacerlo, ya sería efectivo este contrato. Y por último hablaríamos de los contratos principales y de los contratos accesorios. El contrato principal es el contrato que por sí mismo, sin otro adicional, él ya funciona. En el contrato accesorio, ese sí que depende de un contrato principal para ser efectivo. Es decir, que existe simplemente porque son contratos de garantía. En la interrogante que usted, licenciado, nos ha presentado sobre qué recomendaríamos a este emprendedor para poder ampliar su comercialización a Europa, en mi opinión personal y más ética, yo le recomendaría a esta persona el préstamo mercantil, por lo antes dicho, que los intereses son mucho más bajos y está destinado a la expansión de la empresa, que es lo que realmente ellos quieren hacer. Y la otra parte que yo les recomendaría es el leasing, que me parece a mí lo más viable para que compren el equipamiento que necesitan, los brazos robóticos y a todo lo que ellos se refieren y me comentan. Eso me parece para mí lo más ético y lo más oportuno para realizar. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi intervención.